Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy seguimos con más tácticas aquí por el canal y en esta oportunidad con un top 5 de mis mejores 5-2-3. Una serie del canal que ya tuvo dos ediciones con la 4-3-3 y la 4-4-2 y ahora a petición de ustedes le toca su turno a esta alineación. Así que en este video les daré mis mejores combinaciones tácticas a nivel general para la 5-2-3, es decir, aquellas que me siguen funcionando y me vienen funcionando desde años anteriores, ya que la idea de este video es recomendar opciones que tengan mucha vigencia. Así que espero que les guste este video y les sea de muchísima ayuda. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp. Así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces a hablar de estas 5 tácticas que, como mencioné en los anteriores videos de este estilo, no tienen un orden específico, sino más bien que son opciones que en determinados contextos una será mejor que la otra. Y para que tengan un mejor contexto de cada 5-2-3, al finalizar la explicación de cada táctica, les comentaré en qué escenarios son buenas opciones. Vale la pena mencionar que las tácticas del video pueden funcionar sin problemas tanto en la opción A como en la opción B, aunque personalmente recomendaría muchísimo más la opción A, ya que tengo más pruebas en esa opción que en la otra. No obstante, lo ideal es elegir por la que mejor les complete un 11 de posiciones específicas. Bien, en cuanto a algunos aspectos básicos, brevemente recordarles que las 5-2-3 son alineaciones muy competitivas que mantienen un buen equilibrio tanto en el aspecto defensivo como ofensivo. Al ser una alineación altamente efectiva, las 5-2-3 siempre se presentarán como una gran alternativa para aquellos a los que no les guste arriesgar tanto con una alineación ofensiva. Asimismo, puede tener el mismo poderío ofensivo que cualquier alineación ofensiva en términos de goles, ya que si bien quizás no remate tanto como una 4-3-3, sí puede llegar a marcar lo mismo o hasta incluso más goles dependiendo del contexto. Y por más que el sentido común califique a esta alineación para jugar en condición de visitante, la verdad que la 5-2-3 es sin lugar a dudas una gran opción para jugarse de local, de visita y en terreno neutral. También comentarles que si bien utilizar los plus extra que tiene el juego potencian muchísimo a las tácticas, las 5-2-3 suelen ser alineaciones que no dependen tanto del plus de posiciones específicas o el de nacionalidad. No obstante, para una mayor efectividad, siempre les recomendaré completar esos bonus extra, ya que sin dudas favorecerá a la efectividad. Por último, remarcar la importancia de seleccionar correctamente a los especialistas, ya que es algo clave en toda alineación, para destrabar esos partidos parejos y mejorar aún más la efectividad. Bien, dicho todo esto, como un recordatorio general, vamos ahora sí con este top de tácticas para la 5-2-3. Empezando con la 5-2-3 que he utilizado recientemente en una de las batallas que jugué en este 2025 y que me funcionó de gran manera a lo largo del 2023 y del 2024. Esta táctica se usó con el estilo del juego del contraataque. En la agresividad se utilizó brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. Por el lado de las tácticas en línea, aquí casi siempre se la usó con el apoyo de medios a defensa, aunque también para duelos de mucha inferioridad de equipo se puede sumar el apoyo de los delanteros al medio. Y bien en las avanzadas se la utilizó con una presión de defensa profunda en 33, 34 o 39. El estilo fue defensivo en 24, 32 o 29 y la velocidad fue de juego de pases rápidos en 65, 68 o 69. Y para cerrar esta táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizó con un marcaje zonal y no se usó con el fuera de juego. Bien, esta táctica la subí al canal a fines del 2023 y la recordé en algunos videos del 2024, a veces con algunos ajustes de avanzadas, pero siempre manteniendo los mismos rangos. Siempre ha sido una gran opción para mis partidos en condición de visitante contra alineaciones ofensivas, con el agregado de que de local también ha obtenido grandes resultados ante alineaciones defensivas, siempre mostrando un muy buen registro de estadísticas y sobre todo de efectividad. Sin dudas que es una de las dos tácticas de este top con la que recomendaría iniciar en la 5-2-3 si nunca han usado esta alineación.
Bien, vamos ahora con la segunda táctica de este top, que será una combinación táctica bastante recomendada en videos de contratácticas del canal. Una 5-2-3 que, si bien no tuvo una gran primera parte del 2024, logró remontar en resultados para el cierre del año pasado y desde entonces volvió a tener ese gran rendimiento que supo tener en 2021, 2022 y 2023. A esta 5-2-3 se la utilizó obviamente con el estilo del juego de contraataque. En la agresividad se la usó en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, aquí nuevamente se la podrá usar tanto con el apoyo de medios a defensa como también sumando el apoyo de los delanteros al medio. Y por el lado de las avanzadas, esta 5-2-3 se usó con una presión balanceada de 49, el estilo fue defensivo en 21 y la velocidad fue de juego de pases rápidos en 67. Y para cerrar esta táctica, nuevamente se utilizó un marcaje zonal y no se usó con el fuera de juego. Bien, esta táctica ha sido recomendada en muchos videos del canal por el simple hecho de que es una vieja confiable para enfrentar a todo tipo de alineación. Sin dudas de que es una opción muy equilibrada que te permitirá siempre estar en competencia. Y junto a la táctica anterior, esta 5-2-3 es de las opciones que más recomendaría utilizar, sobre todo para aquellos que nunca la han utilizado o para aquellos que han usado muy poco a esta alineación. Bien, nos metemos ahora con la tercera táctica de este top, que será una opción un poco más atípica, pero que igualmente suele tener bastante efectividad. Entonces esta táctica se jugará nuevamente con el estilo del juego de contraataque. En la agresividad se la podrá jugar en brusco con jueces verde, celeste y amarillo, agresivo con jueces naranja y normal con jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, en general les recomendaré usar el siempre confiable apoyo de medios a defensa. También en ocasiones pueden sumar el apoyo de los delanteros al medio siendo visitantes o bien mantener a todos en su posición siendo locales. Y en las avanzadas, la presión que se utilizará será baja con un número base de 13, el estilo será muy defensivo en 12 y la velocidad será de pases rápidos con números entre 60 y 69. Y para cerrar con esta táctica, nuevamente se utilizará un marcaje zonal y se podrá usar tanto con el fuera de juego en sí como con el fuera de juego no. Bien, como mencioné anteriormente, esta táctica para algunos será menos común por el tipo de presión utilizada, pero la verdad que tiene sus puntos fuertes, como bien lo comenté en el video de cómo crear tu propia táctica para la 5-2-3. Suele tener una muy buena efectividad y en ocasiones puede dominar bastante a las alineaciones ofensivas. También aporta a ese plus de agresividad que nos permitirá arriesgar más en ese aspecto. Una gran opción para aquellos que no vengan teniendo buenos resultados con la 5-2-3 o que tengan escasez de efectividad con presiones más altas. Bien, pasamos ahora a la cuarta opción de este video para la 5-2-3 y tocará hablar de una táctica que considero que fue de las mejores en la última parte del 2024 sobre todo. A esta táctica se la usará con el estilo del juego de contraataque. En la agresividad se la podrá utilizar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea, en principio se la utilizó siempre con el apoyo de medios a la defensa, pero luego para recuperar su efectividad de visitante se sumó el apoyo de los delanteros al medio. Y bien, ya en las avanzadas, la presión se utilizó una presión alta encerrando espacios en 67 o 64, el estilo fue defensivo con números que variaban entre el 22 y el 33 y la velocidad que se utilizó fue la de juego de pases rápidos con números entre 65 y 70. Y para cerrar la táctica, nuevamente se usó el marcaje zonal y no se utilizó el fuera de juego. Bien, esta táctica fue de las mejores en el año 2024, sin dudas que me aportó muchísimas victorias en el competitivo de OSM y también en torneos públicos y clasificatorios. Una opción bastante más ofensiva por su presión que me permitió marcar bastante más goles que las tácticas anteriores, aunque lógicamente arriesgando un poco más en el aspecto defensivo. Y a pesar de ello, es una táctica muy polivalente con un gran rendimiento en general y que por ello se metió en mi top de tácticas del 2024. Y siempre que vuelvo a ella, me da grandes resultados. Bien, vamos ahora con la quinta y última táctica de este video. Y cerraremos este top con una 5-2-3 bastante antigua en mi registro de tácticas, pero no por ello deja de ser una gran alternativa. Esta táctica mantendrá el estilo del juego del contraataque. En la agresividad se la podrá jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. Con respecto a las tácticas en línea, aquí siempre se la usará con el apoyo de medios a la defensa. Y en las avanzadas, en la presión se podrá utilizar tanto defensa profunda en 38 como balanceado en 45.
El estilo será muy defensivo en 16 y la velocidad será bastante alta con un número base de 82. Y bien, ya para saber la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego siempre se utilizará un marcaje zonal y no se usará con el fuera de juego. Bien, sobre esta táctica básicamente comentarles que fue de las primeras 5-2-3 que me funcionó en OSM y que en ese momento destacaba por su efectividad marcando goles en muy pocos remates. Es de esas tácticas ladronas que no suelen dominar los partidos, pero que pueden marcarte un gol en cualquier momento. Una táctica que tiene mi respeto por los partidos que me ha hecho ganar en mis inicios de OSM, sobre todo en ligas nostálgicas. Bien, estas han sido mis 5 mejores tácticas para las 5-2-3 en OSM, desde mis inicios en el juego hasta la actualidad. Y por todos esos grandes resultados en partidos difíciles que me han ayudado a afrontar, es que se las recomiendo como siempre para que también les sirvan de mucha ayuda. Un video que sirve para complementar el anterior video sobre la alineación. También reitero que la idea de esta serie y de este top es que sea un video atemporal, y por ello recomiendo 5 opciones variadas que me han funcionado en distintos momentos del juego. Obviamente, si llegase a encontrar una combinación específica con números específicos que me funcionen aún mejor con la 5-2-3, no tengan dudas de que se las traeré aquí por el canal con un nuevo video. Pero regresando al punto de esta serie, espero que estas 5 tácticas les sean de muchísima pero muchísima ayuda. No tengo dudas de que estas combinaciones tácticas les darán grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, como siempre, déjenle un buen like y un comentario para apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Como siempre, pueden dejar en los comentarios la táctica que más hayan usado o que más les guste para así compartirlo con los demás suscriptores. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.